¿Cómo les va? Bienvenidos a la Feria del Libro 2020, esta edición virtual, la edición de este año que, bueno, estamos atravesados por pandemia y por eso será diferente, tendremos que ingresar a una página web, estarán ustedes desde sus casas viendo esta charla, pero no podíamos dejar pasar la edición de la Feria del Libro, la feria del interior del país más importante, y por eso es que estamos aquí reunidos, en este caso, para hablar de nuevos portales, para hablar de nuevas formas de comunicar y hacer cultura, en este caso muy basados en la literatura, en el teatro, en la poesía, en el arte en general, propuestas que muchas de ellas nacieron en pandemia, que crecieron y que esperamos que cuando vuelva la presencialidad, retorne la presencialidad, podamos conocernos cara a cara. Y en esta oportunidad, en esta mesa de nuevos portales, de la Feria del Libro edición 2020, nos acompaña Patricia Slukic, creadora junto a María José Navarro Sardá de Casa Montenegro. Está Claudia Raconto y Rubén González Mayo del proyecto Yendo de la Escena al Living, que nos ha permitido poder disfrutar del teatro en línea, en streaming. Está Gabriel Jiménez, que resultó ganador con su obra Sirenas del Premio al Teatro Nacional Cervantes, pero además lleva adelante revistas en contexto de encierro y además es parte del Encuentro Nacional de Escritores Itinerantes y nos va a estar contando todo. Y está también con nosotros Sabrina Usach, quien es parte del proyecto Cordillera Podcast, que refleja nuestra literatura de América Latina, nuestra literatura andina y nuestras raíces, y vamos a estar hablando de todos estos proyectos. Bienvenidos a todos y gracias por ser parte de esta Feria del Libro edición 2020. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Ya un poco Agustina nos presentó. Casa Montenegro es una librería, vinería, disquería, cosa de otro tiempo parece, y multiespacio cultural, que en realidad empezamos a montar con mi socia María José, fotógrafa ella, periodista yo, en enero de 2020. Con el plan de inaugurar en abril del 2020. Bueno, tenemos el espacio alquilado, el espacio está instalado en la calle Olascuaga 1480, casi esquina Juan B. Justo, una zona hermosa, un salón, una sala divina que hemos acondicionado. Y cuando nos agarró la pandemia, habíamos puesto todos los ahorros de nuestra vida, que no eran muchos, pero son muchos para nosotros, ahí en ese espacio, y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cerramos esto? ¿Rescindimos el alquiler? Y dijimos, no, démosle para adelante, veamos lo que se puede hacer con el espacio mientras estamos en esta situación. Pensábamos que iba a ser más corta, pensábamos que íbamos a poder entrar y salir de las cuarentenas, no fue así, pero empezamos a desarrollar toda una primera línea. Casa Montenegro tiene 3 líneas de trabajo. Una es la venta de productos, de libros, de discos y de vinos. La otra es la organización de acontecimientos que tienen que ver con el arte, la comunicación, la cultura y la fotografía, y que están muy ligados con la formación de espectadores, porque ese es el espíritu básico de Casa Montenegro. Los contenidos que vendemos están curados, los contenidos que brindamos en formación también tienen una línea, y entonces que tenemos esa línea, esa idea de hacer eventos que van a ser artísticos, pero ligados con la formación. Es una cosa, un cruce ahí raro que todavía no hemos podido probar por el asunto de la pandemia. Y entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, exploremos la línea de la formación, que también es otra de las cosas que teníamos planeadas en el espacio. Así es que empezamos muy tímidamente a lanzar algunos talleres. Tenemos talleres que están justamente ligados con esta idea de la formación de audiencias. Entonces, tenemos, por ejemplo, un taller de música que se llama Giros, que coordina Javier Tenenbaum, que es el director del sello Los Años Luz Discos, que está allá en Buenos Aires. Y ese taller es para nosotros un lujo total, no solamente porque nos visitan en ese espacio gente de todo el continente hablando sobre música,
y la idea del taller es, a partir de escuchar música, aprender de música. Es realmente un espacio increíble, increíble que se ha sostenido durante toda la pandemia. Después tenemos un taller de filosofía para niñas y niños, que también es una maravilla, que dirige, conduce una filósofa, Victoria Guevara, y que alberga a chicos de todo el país. Tenemos, bueno, talleres de podcast, talleres de fotografía, talleres, ahora vamos a empezar un taller literario hermoso con María Luz Malamud sobre cómo hacer libros, objetos para bebés de entre 0 y 3 años, un proyecto precioso, talleres de teatro, taller de microteatro, dentro de poquito empieza un taller Florencia Aroldi, que es un poco especialista en esta idea del microteatro, un taller sobre teatro, el teatro obrero de las mujeres de principios del siglo XX, es decir, hemos ido introduciendo contenidos en Casa Montenegro que nos interesan mucho, que están ligados, queremos articular el arte con las ciencias sociales, con la reflexión, con la comunicación, y bueno, ese es el norte que tienen todos los espacios. Estamos ya casi finalizando ese recorrido de formación, porque en diciembre, por más que estemos en pandemia, sabemos que la gente no va a querer hacer un Zoom más en su vida. Entonces, ya empezamos a trabajar en nuestras líneas de vinos. Tenemos 2 cajas preciosas, una que se llama Boquitas Pintadas y otra que se llama Los Vinos de la Buena Memoria. Las hemos armado con la intención también de articular el vino desde un lugar muy particular con el arte. No queremos esa idea del vino como algo elitista o snob, o que esté circunscrito a una bodega y se asocie con un cuadro lindo, sino el vino como parte de nuestra cultura, de nuestra construcción de identidad cultural, y por eso lo vamos a mezclar con otras cosas que estamos haciendo en Casa Montenegro. Bueno, un poco eso. El espacio está, lo vamos a abrir, pero por ahora nos encontramos en la virtualidad, y fue una gran sorpresa porque estamos conectadas con el país entero, y eso es hermoso. Tenemos alumnos de todo el país. Así que hemos decidido que vamos a dejar abierto esta instancia de la virtualidad cuando pase la pandemia, para poder hacer esa red que estamos construyendo a nivel nacional y en federal. Gracias, Agustina, por la presentación. Bueno, un placer estar junto a los demás participantes de esta mesa. Mi proyecto se llama Cordillera Poesía. En un principio, junto a la poeta también nacida en San Juan, Lilia Parisí, pensamos este proyecto como un espacio donde podamos incluir diferentes voces de la poesía regional o migrante, podríamos decir, en la provincia de Buenos Aires, porque tanto ella como yo vivimos acá hace un tiempo. Entonces, bueno, buscamos la posibilidad de que haya un espacio para las voces no solamente de las demás provincias, sino que también del resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, surgió en un principio como un ciclo presencial. Pudimos hacer en octubre y noviembre del año pasado 2 encuentros, y bueno, cuando ya llegó el 2020, en marzo nos encontramos con esta situación de aislamiento social y preventivo, y se nos ocurrió, bueno, hacer el podcast como una posibilidad de salvataje, podríamos decir, o verle una parte positiva, de incluir voces que por ahí, por no estar físicamente presencial en el ciclo, bueno, podríamos abrir el espacio a este diálogo entre diferentes poéticas regionales, nacionales y del resto de otros países de Latinoamérica. Entonces, bueno, surgió así, y nos hemos ido manejando con las redes sociales de acuerdo a nuestros conocimientos o alcances, como hemos podido, y bueno, de alguna manera, como decía, yo creo que si bien estamos pasando por un momento bastante delicado mundialmente y regionalmente, nada, desde lo artístico no dejamos de darle espacio a la poesía, a la circulación de la poesía, ¿no? Entonces, bueno, principalmente apuntamos a eso, a la difusión de poesía y al diálogo entre las poéticas nacionales, provinciales, regionales, como bueno, con la inclusión de música también, porque el podcast tiene
tiene una estética determinada, no es un programa radial, sino que es, bueno, un hecho cultural, podríamos decir, o un producto que tiene que ver con un concepto, ¿no? Entonces, bueno, tiene una estructura determinada. Nosotras en cada podcast lo dedicamos o lo hacemos como una especie de homenaje a diferentes cerros de la cordillera de los Andes. Entonces, bueno, al principio hacemos como una breve introducción poética, descriptiva del cerro o el volcán al que homenajeamos. Después una pequeña presentación de los poetas participantes y el resto, en esos 2 minutos, y el resto ya son minutos dedicados a la propia lectura y recitación de la poesía de cada participante, ¿no? Así que, bueno, es un trabajo por ahí un poco arduo en el sentido de que hay mucho detalle con el tema de la audición, ¿no? De lo auditivo, porque, bueno, lógicamente al ser podcast, tiene como un trabajo del cuidado del sonido, de la música, y bueno, se ha ido dando de que, bueno, nos ha sorprendido por ahí la coherencia temática o una sincronía, si se quiere, entre los diferentes participantes, ¿no? Más allá de que se haga un trabajo de curaduría, porque nosotras primero leemos la obra de cada uno de los participantes, los convocamos, les mandamos una invitación, diciéndole las razones por las que queremos que estén en el podcast, y eso nos parece que es un acercamiento desde otro lugar con cada uno de los artistas, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera ir vinculándonos en este aislamiento por medio de la palabra, de la poesía y la circulación también de las voces por ahí regionales en otros países, porque esto de la circulación del podcast también hace de que poetas de otros lugares estén siendo escuchados acá y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, nada, movilizar un poco por medio de las redes la poesía para hacer visible esto, es la finalidad del podcast. Hola, ¿qué tal? A todo el público presente. Gracias Agustina y gracias Gaby, Patricia y Sabrina en la Feria del Libro por esta invitación. Estamos muy contentos nosotros de ser parte desde esta cuarentena, que es desde donde nació con Rubén González Mayo y quien les habla, este proyecto de Yendo de la Escena al Living, que surgió de la necesidad de seguir encontrándonos tanto artística como humanamente con el público, con los artistas y tejer redes, ¿no? Ese es el primer objetivo de Yendo de la Escena al Living. Ofrecer trabajo y tejer redes entre los artistas mendocines y, por qué no, de otras provincias. Este proyecto nació a partir de un proyecto de San Juan que se llama Solas, donde pude participar como actriz y tomar esa experiencia de la virtualidad como actriz, y realmente fui atravesada por ese proyecto, por esa vivencia, donde sentí una especie de convivio virtual a través de los aplausos que escuché al final y que me emocioné mucho y a través del encuentro. Y dijimos, bueno, continuemos por ahí, siguiendo, trabajando. Entonces decidimos apropiarnos de otro proyecto, de esa idea, hacerlo diferente, y llamamos a dramaturgues de la provincia, los dividimos en cuartetos y a cada cuarteto les dimos una temática en común para desde donde como disparador trabajar, que escribieran un monólogo de 10-15 minutos con algunos lineamientos para poder trabajar desde la virtualidad y luego realizar una convocatoria para actores, actrices y disidencias, en principio de Mendoza, para bueno, poder trabajar de esta manera y seguir llevando algo de teatralidad
en este contexto pandémico un poco sufriente y seguir, digamos, tejiendo estas redes que estábamos hablando. Así que comenzamos en septiembre de una manera muy hermosa, donde cada fin de semana van viendo distintos intérpretes siendo atravesados por las pantallas, cada uno desde una forma diferente. Cada intérprete tiene 2 semanas para trabajar esos textos, que también a su vez los dramaturgos tuvieron 2 semanas para escribir. Gaby Jiménez, que está acá presente, fue uno de los dramaturgos que pudo participar y que tuvimos el privilegio de tener en Yendo, de la escena Living. Y a través de la dirección de Rubén González Mayo, en 3 o 4 encuentros, a partir de una propuesta del intérprete, ya que está en su casa y en su espacio, una propuesta lumínica, una propuesta artística, desde ahí él comienza a trabajar y yo desde la producción, desde la difusión, bueno, empezamos a embarcarnos en este proyecto que ya llevamos 8 ediciones, estamos muy felices de poder continuar también en octubre y en noviembre, y eso, básicamente para seguir encontrándonos y ayudándonos y fortaleciéndonos a nosotros y a la cultura también de Mendoza y del país. Hola, muchas gracias por la invitación a este espacio. Es un gusto compartir con ustedes esta mesa pantalla que nos toca ahora. Bueno, coincidimos en esto, ¿no? De tener que reinventarnos, de reinventar las prácticas en las que muchas veces coincidíamos en espacios físicos concretos, ¿no? Y ahora de este modo. En mi caso en particular voy a hablar de Lenie, que es un encuentro de escritores y escritoras a nivel nacional, un encuentro autogestivo que se hace desde el 2008 de manera totalmente independiente, totalmente a pulmón, por fuera de muchos circuitos establecidos, y que su característica principal eran los kilómetros, precisamente el hecho de tener que viajar una vez al año a una sede distinta, ya que el encuentro se hace anualmente en una provincia distinta. Va cambiando año a año de lugar, lo cual implica que haya que empezar de cero en la organización todos los años y que haya que trasladarse. Había que poner el cuerpo de manera contundente, a veces viajar hasta Formosa, Neuquén, Córdoba, San Juan, San Luis, Gualeguaychú. Desde 2008, una vez en cada provincia distinta, se producía este encuentro que iba sumando en cada oportunidad a distintos escritores y escritoras de Argentina, en particular del interior del país, de provincias. Un poco la idea también era esa, ¿no? Sacar el foco de Buenos Aires, donde pareciera que sucede todo, y buscar qué está pasando en el territorio por distintos lugares. Este año, a partir de la cuarentena, bueno, esto ha mutado, no se puede viajar, por supuesto. La parte más vivencial del encuentro físico, del contacto en general, que los escritores y las escritoras tenemos, muchas veces, gran parte del trabajo es en la casa, o sea, en ese sentido no varía demasiado en la soledad, en el modo de trabajo, pero sí al momento de la presentación, de compartir, quizás son pocos los momentos en los que se da esta experiencia del encuentro con otros escritores y escritoras, ¿no? El compartir, el cambiar libros, experiencias, opiniones. Así que esto ha mudado a un formato virtual a partir de Instagram en este caso, y de otras formas de comunicación, pero la que es puertas afuera, digamos, la que se muestra, donde se hacen lecturas, entrevistas, presentaciones de distintos escritores de las provincias, es a través de vivos de esa red social, utilizando las posibilidades que habilita en ese caso. Esto ha generado que
distintos escritores presenten a otros escritores de su zona que quizás no los hubiésemos conocido del modo tradicional. De este modo, este domingo, por ejemplo, desde Formosa van a presentar a distintos escritores de la zona del litoral que posiblemente no hubiesen llegado al encuentro si se hacía en Tierra del Fuego. Así que no es lo mismo el encuentro virtual, por supuesto, pero sí se empiezan a generar lazos desde este otro modo. Eso en cuanto al ENI, ¿no? Es una gran red de escritores y de escritoras nacionales. Y bueno, la otra experiencia en la que estoy involucrado, ahora es a partir de la dramaturgia, algo comentó Claudia recién de la experiencia de Yendo, y lo que está sucediendo con las salas que están cerradas, y que no es muy auspicioso las políticas culturales que se están aplicando, pero hay una suerte de mutación hacia estos nuevos formatos. Algo de eso sucedió con Sirenas, que es la obra que el Cervantes seleccionó para llevar a cabo, en este caso es una obra mía, y bueno, va a ser a través de una puesta en escena en el Teatro Independencia. Ayer comenzaron los ensayos, pero va a ser una única función que será filmada y luego será difundida a través del canal oficial del Teatro Nacional. También es una nueva modalidad. La interacción de las cámaras es algo que quizás no venía siendo tan común en las salas de teatro, y la única función, esto de armar todos los ensayos, la escenografía, vestuario, iluminación, todo lo que lleva para hacer solamente una función, que era lo que charlábamos a ver, ¿no? ¿Cómo ha mutado esto de decir, bueno, tenemos toda la energía puesta en una sola vez? Y bueno, es parte de estas nuevas propuestas que se están dando. Así que bueno, comentaremos un poquito de eso seguramente. Hablamos todos en general de, bueno, cómo mutó o cómo tuvimos que adaptarnos en medio de esta pandemia a la tecnología, a transmitir cultura a través de nuevos espacios que ya existían, como quizá los podcasts, o espacios tradicionales como hubiese sido Casa Montenegro, que tuvo que transformarse, o el teatro, que recién decía Gabriel, esto de preparar todo para una única función, o Yendo de la escena al living, que surge ya directamente pensado desde este contexto. Yo les pregunto, ustedes ya lo llevaron adelante, ya lo hicieron, de la expectativa que tenían cuando comenzaron el proyecto y desarrollo virtual a la realidad, ¿qué cosas les sorprendieron? Pero para bien, digamos. Vamos a hablar de la parte positiva, digamos, los cambios positivos o las sorpresas quizá que se llevaron o no pensaron que hubiese o que fuese a ser así, ¿fue realmente o les sorprendió? ¿Hablo yo? Hablamos por el orden, perdón, voy a cortar esto, hablamos por el orden de... Hablemos por el orden de presentación, dale, Pat. Bueno, en especial en Casa Montenegro, la verdad es que fue una sorpresa total, porque nosotros teníamos en la cabeza un proyecto que estaba totalmente centrado en lo geográfico. Nosotras, es un espacio que está gestado solo por mujeres, y trabajan solo mujeres, y funciona divino. Perdón. Realmente fue impresionante porque lo habíamos pensado solamente para lo geográfico. Lo geográfico tenía para nosotras una importancia muy grande, porque nos imaginábamos muy románticamente la gente entrando a nuestro espacio, que lo hemos armado re bonito, y entonces allí compartiendo el cine, compartiendo el teatro en pequeñas dosis, y la música con un DJ que va poniendo y otro que contaba la historia de ese músico, qué sé yo, imaginábamos todas esas cosas que nunca sucedieron, pero pasaron otras que van a suceder, y estamos viendo la vuelta de que sucedan en la virtualidad, pero pasó algo que nos pasó por encima como una aplanadora, que fue la posibilidad de la desterritorialización. Justamente, lo bueno que tuvo es que nos desterritorializó completamente, y al desterritorializarnos, lo que hizo fue generar, sin que nosotras nos lo propusiésemos,
una gran red de encuentro muy federal. Nosotros tenemos en el espacio gente que está tomando talleres de Purmamarca, de La Rioja, pero no de Ciudad de La Rioja, de Chamical, de Chepes, de un pueblito que se llama Carlos Suárez de Santa Fe, que está en el medio de la nada. Eso me parece tan hermoso, ¿no? Porque un poco lo decía el Gaby, que ese proyecto de los escritores y de ir a ponerle el cuerpo al espacio, me parece alucinante que podamos intercambiar lo que el arte que nos da, que es esta cuestión perceptiva y de posibilidad de repensarnos y de repensar el lugar en donde estamos, desde sitios tan disímiles, ¿no? Como Chamical y Purmamarca y Carlos Suárez y qué sé yo. Y también hay gente de la ciudad autónoma, mira, fíjate. Entonces también romper ese prejuicio de que Buenos Aires, todos vamos hacia Buenos Aires, sino en Casa Montenegro es al revés, los porteños vienen a Mendoza y se juntan con gente de Tucumán, de Jujuy y demás. Así que para nosotros fue esa la experiencia. Quiero hacer solo una acotación de Yendo a la Escena en Living. Quiero decir que me parece que este proyecto junto con Indoor y con Solas es absolutamente revolucionario en el ámbito del teatro. Porque una cosa es filmar una obra y otra cosa es incorporar la tecnología en el teatro y gestar una nueva poética. Así que un aplauso. Sabri, si querés. Bueno, está muy bueno esto que decía Patricia de la desterritorialización, porque también nos sucedió lo mismo. Ya nosotras éramos una especie de desterradas de Cuyo, viviendo acá en Buenos Aires, pero bueno, esto nos permitió volver de alguna manera, de forma virtual, a nuestro lugar, y entablar como un diálogo que no tiene del todo que ver, digamos, con las poéticas en particular de los autores, sino que también el vínculo, ¿no? Un vínculo porque hacerlos partícipes mandan, por ejemplo, los materiales, pero después cuando ellos mismos escuchan su voz en este compendio artístico que es el podcast, ellos mismos como que se han quedado sorprendidos porque no es mandar un audio y que bueno, te lo pasan. En realidad hay como, se va gestando como una especie de coherencia, si se quiere, no sé si temática, pero sí que tiene que ver con algo que yo lo relaciono más con eso poético, inesperado, sorprendente, que también tiene las cosas estas que se hacen de puro corazón y a pulmón. Entonces, bueno, eso por un lado. Después hemos recibido, por ejemplo, no sé, comentarios de gente de otros países o de poetas de otros lugares que lo escuchan, porque la verdad los podcasts han circulado un montón a nivel federal, pero también a nivel latinoamericano, porque como incluimos voces de otros países, ellos mismos van replicando y nos hemos encontrado con que, bueno, nos piden el material o autorización del material para compartirlo en algunas radios, por ejemplo, en Colombia, en Perú también, y también acá en la provincia de Córdoba, en la radio UTN, los sábados en la tarde, Restos Diurnos, un programa de difusión también literaria, nos pidió la autorización para poder reproducir los podcasts en el espacio de la radio de ellos. Así que, bueno, nada, estas cosas que no las teníamos esperadas y que no sé, resultan re bonitas porque primero no estaba en la planificación y después nos damos cuenta de que realmente las voces de estos poetas que invitamos se está escuchando y se está difundiendo, y esa era la intención primaria del proyecto, y vemos que está como superando esas expectativas y está muy bonito eso. Gracias, Acá, Sabri. perdón. Clau, vamos. Sí, acá mi compañero les va a contar. Sí,
Respecto a lo positivo, creo que Yendo de la escena living nació de la necesidad positiva. Porque de marzo a septiembre hubo todo un rumiar interno de todos los artistas y de todas los pensadores y más que nada artistas mendocinos. Una necesidad absoluta de creación. Entonces, en septiembre decidimos en positivo romper esa inercia y decir que en esto que se habla y que se va a seguir hablando de reinventarse y redecorar el interior de cada uno de nosotros, bueno, vamos a por el teatro. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿De qué manera? Bueno, como dijo Claudia, a partir de Solas el disparador empezó también a reinventarse. La convocatoria maravillosa que hicimos y aceptaron los actores, actrices y disidencias acá en Mendoza fue algo inesperado. Porque no empezamos por ellos, empezamos por los dramaturgos y dramaturgas. Entonces, ellos escribieron sin ningún tipo de problema. Hasta ahora, de septiembre a noviembre, vamos a poner en escena virtual 52 proyectos, 52 monólogos, con 52 intérpretes participando. Entonces, indudablemente, cuando escuché la pregunta de lo positivo, y es en realidad todas las semanas en positivo, porque entramos a la casa del intérprete y es algo nuevo que no lo teníamos previsto nunca. En la sala de teatro tenés prevista el fondo, tenés previstas las luces, tenés previsto el espacio vacío o con decorado. En la casa no. En la casa tenés un espacio que no conocés y es maravilloso ver cómo va creando con un sistema muy sencillo de iluminación, por ejemplo, en esos distintos espacios que los intérpretes presentan, cómo va evolucionando todo esto de la imagen, del decir, de la propuesta, cómo uno de los intérpretes está por presentar un trabajo arriba de su techo, arriba de la casa, en su terraza. Entonces como que cambia permanentemente y eso es positivo. Eso es mirar en positivo el punto de la creación a través de esta coyuntura que para muchos o sea, está dejando aplastados prácticamente y a otros no queremos. No queremos que nos aplaste esta pandemia y esta necesidad de reinventarnos genera el espacio de Yendo. Gracias, chicos. Gaby. Bueno, yo puedo reafirmar lo que estaba diciendo Rubén y Claudia y Patricia también respecto a la experiencia de Yendo. Sin duda, eso es una propuesta diferente que lleva a plantear, al menos desde mi experiencia en la escritura, pensar desde otro lugar, ¿no? Desde este contexto de la virtualidad. Esto que decía Rubén, la puesta en escena va a ser en una casa, con los dispositivos técnicos del actor. Hay un condicionamiento y a la vez una apertura a la creatividad que puede llevar a otro lado. Esto de decir, bueno, no puedo meter un helicóptero ahí, quizá en un teatro tampoco, pero en una casa seguramente no. ¿Cómo voy a hacer para que eso que quiero contar sea narrado desde el interior de la casa del actor o la actriz? Lleva a plantear esto, otra paleta de posibilidades, ¿no? La carencia siempre pasa a ser una posibilidad, ¿no? Sobre todo en el arte, que estamos todo el tiempo inventando cosas desde la autogestión de los libros, que empezaron a hacer fotocopias en un momento, cartoneros, tener que hacer un filtro, tener que hacer una escenografía, y así todo el tiempo, buscando la vuelta. Bueno, los ciclos de poesía también surgen históricamente a partir de la dificultad de poder editar.
lo caro que es hacer un libro, difundirlo, moverlo, la poca posibilidad dentro de las grandes editoriales y circuitos de distribución, surgen los ciclos de poesía con Belleza y Felicidad, las performances, algo que por ahí deja un poco de lado la narrativa, que es más difícil meterla en esta dinámica. Pero bueno, digo, siempre hay que estar reinventándose, buscando las formas, las posibilidades, dentro del contexto que nos toque. 2001, los libros cartoneros, los 90, Belleza y Felicidad, 2020, pandemia. Vamos buscando alternativas. Y sí, noto la diferencia en cuanto que en la invitación que recibí para Yendo, ya tenía que escribir con esta modalidad, ¿no? Dentro de este marco. Y en la obra que escribí en Sirenas, la escribí hace 2 años. Fue antes de que me pudiera imaginar que iba a ser este el contexto y el modo de llevarla a escena luego. Entonces, ahí sí hay una mediación, una adaptación a esta nueva normalidad. Veremos qué queda de esto. Son 2 cosas diferentes, entiendo. Porque una fue pensada desde el mismo contexto, desde la misma situación, y otra se encuentra ahí. Llega por distintos canales a ese lugar. Así que bueno, lo positivo es que se siguen haciendo cosas, que nos seguimos encontrando, la difusión, las redes que se tienden, en algunos casos ya estaban tendidas, ya venían generándose de este modo, y en otros empiezan a surgir a partir de esto, de decir, bueno, el único modo que tenemos de vernos, de interactuar es por la pantalla, por el teléfono, por la compu, y bueno, empiezan a surgir cosas. Particularmente en el caso de la experiencia de Yendo, a mí me pasó que la actriz que me tocó, por decirlo de algún modo, porque no sabemos, hay un cruce de información ahí, está buenísimo la propuesta porque es muy lúdica, vos no sabés quién va a interpretar tu texto, y ahí juega la dirección, la producción en eso. Me tocó una actriz con la cual yo he querido siempre hacer algo y nunca he podido, por los tiempos, porque también el chip que tenemos de decir, bueno, nos tenemos que juntar, a hablar, a producir, a armar todo, y no nos daban los tiempos, nunca coincidíamos, y resulta que me terminé encontrando con ella interpretando el texto acá. Así que bueno, esas son cosas buenas. Gracias. Y la verdad pensaba cuán importante ha sido la cultura en general en este contexto de pandemia, y lo estaba hilando un poco con, bueno, la tarea que desarrolla habitualmente Gabriel en el contexto de encierro, que es otra realidad, pero digo, cuán importante termina siendo la cultura en momentos donde nos sentimos restringidos de nuestras libertades. Y se los pregunto como hacedores culturales y como receptores, espectadores culturales, ¿cuán importante fue para ustedes y qué necesitaron, digamos, qué rama artística a lo mejor necesitaron aferrarse más en estos meses de pandemia? Bueno, la cultura me parece que es tan importante para el humano, que somos pura cultura los humanos, a diferencia de los otros animales. Estamos construidos, hechos de cultura. Y creo que en Mendoza, lo que sucedió en diciembre, en la prepandemia, con ese movimiento maravilloso y expresivo desde todos lugares que tuvo que ver con el agua, fue muy elocuente de cómo cada uno de nosotros, nuestras células están hechas de cultura, nuestro ADN está hecho de cultura. Entonces, cuando arrancó la pandemia, yo la pandemia realmente la veo como un quiebre tan paradigmático en la historia de la humanidad como ha sido, por ejemplo, pasar del medioevo a la edad moderna. Veo ese tipo de quiebre paradigmático, porque justamente, como estamos hechos de cultura, de pronto se rompió la forma de consumo, se rompió la forma de relaciones, se rompió las formas de las prácticas culturales que estamos acostumbrados a tener cada día, estábamos acostumbrados en la vida anterior a tener cada día de nuestra... Y somos
tan impresionantes, digamos, como especie, por decirlo de alguna manera, que nos adaptamos o nos sobreadaptamos a cualquier condición. Y ahora nos adaptamos y nos sobreadaptamos a esta lógica en donde el cuerpo está ausente. Y lo que tiene que estar presente es nuestra voz, nuestra cabeza, nuestra reflexión. Y eso me parece que de alguna manera, si bien es muy problemático desde la expresión artística y cultural, porque lo perceptivo es esencial para que el arte suceda, es esencial, lo digo como espectadora y sobre todo como espectadora, porque yo no, bueno, sí, me dedico a escribir, digamos, me ligué, vos recién preguntabas, Agustina, con cuál de las expresiones artísticas, bueno, lo natural mío es la escritura y me ligué mucho con eso, estoy escribiendo un montón, hice un diario de pandemia que me encantó hacerlo, fue un desafío tremendo, porque era todos los días hacer una crónica sobre cómo me sentía yo, esos fueron los 3 primeros meses, tengo un libro ya directamente escrito de eso, y voy a seguirlo, me pareció muy interesante, y escribiendo algunos textos también para los podcasts, me ligué con eso. Pero más allá de la forma en que cada uno se liga artísticamente con la expresión, me parece que, por eso yo estoy tan fascinada con lo que pasa con estas expresiones, con yendo de escena al living, con indoor, porque me parece que son artistas que han podido encontrar en los nuevos paradigmas, para mí son nuevos paradigmas de construcción cultural y de identidad, tomar esas herramientas, incorporarlas a lo que ya existía, por ejemplo, en el caso del teatro, y generar un producto nuevo, que no es teatro, que no es cine, es un producto que es absolutamente exclusivo de esta situación. Eso me parece admirable, por eso recién los aplaudí, los vuelvo a aplaudir, porque me parece realmente interesante cómo situaciones de quiebres socioculturales, políticos y humanitarios tan grandes nos fuerzan a hacer giros que son necesarios en la producción artística, porque desde hace mucho tiempo, por ejemplo, no teníamos grandes quiebres, no había grandes quiebres artísticos que viniesen a proponer algo muy diferente, como pasaba en el siglo XX con del surrealismo al realismo. No estaba sucediendo eso. Me parece que esta es una gran posibilidad para explorar esas nuevas formas, y bueno, acá hay artistas que lo están haciendo, así es que estamos hechos. ¿Sabri? Bueno, yo creo que la cultura es el ámbito donde, no sé, los participantes de la cultura de alguna manera irrumpen en la frialdad de las redes sociales, en la deshumanización de la tecnología. Yo creo que el poner el cuerpo, como decíamos recién, en cada uno de estos gestos que sí, están relacionados con la cultura, pero están relacionados, por supuesto, con el sentido de humanidad y de vínculos afectivos, ¿no? Con el arte, con las demás personas, porque el arte se hace para llegar, ¿no? a las casas, a personas que por ahí no tienen acceso, en este caso de la virtualidad, antes por ahí no tenían acceso o al teatro. Y bueno, que existan estos espacios me parece que en pandemia han sido fundamentales y han estado sosteniendo también quizás el trabajo que no puede sostener, o la retribución que no puede sostener por ahí la misma organización gubernamental, o si se quiere, me refiero al sistema, ¿no? Como el sistema cultural por ahí no abarca lo que sí abarca lo autogestivo. Entonces, bueno, nada, a mí me parece eso valioso por un lado, y por otro lado, bueno, yo soy docente y creo que, por ejemplo, la circulación de teatro, de los podcasts de poesía, por ejemplo, o entrevistas, en estos casos son herramientas fundamentales para formar, para educar, para que estas voces también resuenen en los jóvenes.
Y nada, relacionado con este cambio de era, como recién decía Patricia, me parece que bueno, también nosotros somos como una generación, ¿no? Que está inaugurando todo esto y ha aprendido así en muy poco tiempo, en muy pocos meses, a manejar redes, bueno, a usar este tipo de instrumentos. Y bueno, también pienso en lo que las nuevas generaciones que se vienen, ¿no? Cómo se van a relacionar con la cultura. Nosotros que hemos crecido quizás con un vínculo con la cultura más cercano, más físico. No sé, me preguntaba recién cuando hablaba Patricia cómo será esa relación, si se quiere, humana o virtual en las generaciones que vienen, que se están formando con la virtualidad como algo muy natural y parte de la vida cotidiana de ellos, de su formación, de su crecimiento. Entonces, bueno, nada, más que nada se me planteaban más interrogantes que respuestas, pero me parece que la cultura y el trabajo de gestión cultural autogestivo ha sido fundamental para poder ocupar un espacio dentro de las casas, ¿no? De los hogares. Buenísimo. Bueno, como muchos estaban diciendo, las crisis son oportunidades y nosotros que como artistas, como teatreros escénicos, estamos bastante acostumbrados a la resiliencia de seguir encontrando oportunidades antes de la pandemia también. Entonces, a mí me parece que también nació desde ahí, como una oportunidad para seguir encontrándonos desde lo que nosotros consideramos, en realidad desde el aire que respiramos y desde la sangre que entra por nuestras venas, que es la creación escénica, por decirlo de alguna manera, que nos brindaba, o sea, en un principio pensándolo, nos brindaba otras oportunidades de llegar a otras personas, pero desde mi caso, digamos, en lo personal, no me fue tan difícil pensarlo porque, por eso mismo que decía recién, porque mi vida, nuestra forma de vida es lo artístico, es lo escénico, el teatro, y desde ahí vamos encontrando nuevas formas de teatralidad, donde sea, desde donde sea, para seguir expresándonos, para seguir repensándonos, reflexionando, sintiendo, emocionándonos. ¿Y vos querías decir algo? Sí, continuando con esto, lo cultural hace que, que tengamos un determinado ritmo necesario, que respiremos, ¿no? Respiremos teatro los que nos atraviesa la cultura, fundamentalmente. No el funcionario de cultura, sino los que hacemos cultura. Porque hay una diferencia grandísima, muy grande y amplia. Algo, Sabrina recién tocó y rozó el tema gubernamental que tiene mucha importancia, por los apoyos y por lo culturalmente hablando necesario, ¿no? Para una continuidad y para que la cultura sea una plataforma de lanzamiento donde apoyarse para que la sociedad siga creciendo, fundamentalmente. Por eso, de la cultura a lo cultural, hay todo un mundo y una gama de colores y anécdotas, fundamentalmente anécdotas, porque el término cultura en estos últimos tiempos está como que es un término que casi que nos crispa a veces. Y a veces no, porque somos animales, en este caso nosotros somos animales de teatro. Y nos atraviesa la cultura de la teatralidad y nos atraviesa la cultura del conocimiento, del estudio, de la perseverancia. O sea que hay algo potente que siempre está empujándonos, ¿no? O sea, la cultura nos empuja. Y anécdotas así muy chiquitas como decía Marcos Martínez en su de San Rafael, él escribió para
para Yendo, hace 2 o 3 semanas atrás, nos agradeció porque decía que nosotros con Yendo de la escena al living había hecho más por ellos que la Dirección de Cultura de San Rafael. Entonces, digo, ¿no? Por ahí la analogía de la palabra, las posibles analogías de la palabra cultura son increíbles, ¿no? Son increíbles. Eso. Bueno, sí, yo creo un poco lo que comentaba Patricia, ¿no? Creo en principio cuando se paró la rueda del ruido, del ritmo y nos encontramos en esta nueva normalidad de golpe, hubo mucho miedo, mucho susto por algunos sectores, también hubo más tiempo, hubo gente que se puso a cocinar, a experimentar con masa madre, hacer yogur en la casa, alimentarse mejor de golpe, cosas que quizá con el ritmo cotidiano no pasaban. Pero tiene que ver con esto que dice Rubén de la cultura, ¿no? De trabajar, cultivar, empezar a ver qué estamos haciendo, qué estamos comiendo. Y también hubo como nuevos espectadores en las propuestas, nuevas propuestas culturales, y quizás gente que no hubiese ido en la antigüedad, pre-pandemia, a una sala de teatro o a un recital de poesía, de golpe te lo encontrás ahí y decís, ay, mira, está un funcionario de cultura en la sala de teatro. Y bueno, puede pasar alguna vez. Y es raro, está bueno. Me acordaba cuando estaban hablando recién, una vez que Rodolfo Brasili me contó una anécdota, en relación a lo que decía Sabrina, ¿no? Esto de preguntarse qué van a hacer las generaciones que vienen, ¿no? Yo también siempre estoy preguntándome qué están haciendo los pibes ahora, las pibas. Y trato de ir a los recitales, a ver los fanzines que están escribiendo, estar como ahí viendo para dónde va la cosa, pero también mirar para atrás, porque yo no estoy inventando nada, hay un montón de gente que ya lo viene haciendo. Entonces, bueno, esto, ir a hablar con Rodolfo, con la gente que ya la ha hecho, ¿no? Y una vez me comentaba sobre la Feria del Libro, creo que fue cuando fue la Feria del Libro homenaje a él, que antes se hacía en la Alameda y se ponían unos escritorios chiquititos que se sacaban de la Biblioteca San Martín y ahí se sentaba el escritor con su libro. Y la gente venía caminando, un paseo de domingo, y se encontraba con un escritorio, con un libro, con un escritor atrás, y era el encuentro, que quizá era la única forma en ese momento de tener esa experiencia. Y surgía de ese modo la Feria del Libro, que el escritor se encuentre con la gente con el libro, un paseo como muy vivencial, muy concreto. Quizá un poco con el ritmo, la industria y todo lo que nos venía comiendo, se había perdido, creo, en la Feria del Libro este tipo de experiencias de encontrarse, de ir a la búsqueda de algo y no del pasar porque sí, pasar y ver librerías y ver espectáculos y como sin saber qué se estaba buscando. Creo que ahora también se posibilita eso, ¿no? De ir a buscar. Decir, bueno, voy a ver qué está pasando con Cordillera. Voy a ver Yendo y Casa Montenegro y ir a buscar a partir de las posibilidades nuevas, pero ser uno el que va a buscar. Es un poco también retomar esa costumbre antigua de ese origen etimológico de cultura y de trabajo y de hacer. Me acordaba, con esto cierro esta parte, una anécdota con Eugenia Segura, una poeta de Uspallata, creo que es una de las mejores poetas, o de las que más me gusta a mí, de Mendoza, la súper admiro. Nos fuimos a Lenie, que se hizo en 2018 en Paraguay, y nos fuimos en colectivo, porque era la posibilidad que teníamos. Nos subimos en colectivo en Mendoza y llegamos a Areguá, que queda como a 2 horas de Asunción en Paraguay. Nos subimos como a 4 colectivos, fue como una cosa que hacemos, creo que estuvimos más tiempo en colectivo que en el encuentro finalmente, porque fueron como 2 o 3 días de ida,
2 o 3 días de vuelta y el encuentro duraba 2 días. Bueno, fue raro, pero era eso, ¿no? Ir a buscar, ¿por qué hacemos eso, no? ¿Por qué le ponemos el cuerpo a esto? Y porque hay algo ahí, vamos a buscar algo que nos hace falta. Entonces es inevitable que lo sigamos haciendo. Y del modo que sea, vamos a buscar y encontrar una forma para continuar. Esto siempre le ponemos el cuerpo. Siempre vamos a pérdida, si se quiere. Así que serán los modos que sean, no importan. Inventaremos otros. Si la política no los encuentra, da igual, lo vamos a seguir haciendo. Así que, bueno, comparto lo que estaban diciendo. Ya nos estamos quedando sin tiempo y coincido absolutamente con todo lo que han mencionado, lo que han dicho. Me quedo también con algo que dijo Sabri, que es, bueno, ¿qué va a pasar a partir de esta pandemia? Como lo dijo Patricia también, que es un quiebre. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones? ¿Cómo se van a relacionar con la cultura? Y la última pregunta y consulta a ustedes es, en algún momento, no sé, no sabemos si este mes, el mes que viene, o quizá el año que viene, o cuando salga la vacuna, no sabemos muy bien, pero probablemente los teatros abran, los espacios culturales abran, podamos volver a encontrarnos físicamente, cara a cara. ¿Creen, o ustedes en particular, a partir de estos proyectos, van a sostener prácticas que se generaron en pandemia? ¿Van a seguir apostando a la tecnología para llegar quizá más lejos, o a la gente que no puede asistir presencialmente? ¿Creen que es algo que llegó para quedarse definitivamente, o cuando volvamos a encontrarnos cara a cara esto va a ser como un borrón y cuenta nueva? Bueno, yo creo que todo lo que llegó para quedarse. Nosotros ya no somos los mismos que éramos en diciembre. Y el que crea que va a poder vivir en el mundo de la misma manera que vivió hasta hace 6 meses atrás, se va a pegar un frentazo infernal, porque todo cambió, todo cambió. Súper interesante lo que dice Sabrina. Yo también tuve unos años de posibilidad de ser docente de adolescentes. Los adolescentes ya venían vinculándose de una manera muy diferente que yo, que soy una vieja, que estoy acostumbrada a encontrarme con el otro en el café y tomarme y tocarlo. Los adolescentes tenían ya antes de la pandemia una forma de vínculo, afectivo incluso, que estaba mediada por los dispositivos. A esto le sumamos que hemos encontrado en la pandemia un montón, por lo menos nosotras con Casa Montenegro, yo te lo decía hace un ratito, hemos encontrado en la desterritorialización, que para mí siempre fue, como vieja que soy, yo soy muy anti-posmodernidad y posmodernidad y todo lo demás. Soy súper ideologizada, creo en la política como la única forma de construcción posible del mundo, y también coincido con los chicos en que el Estado no puede estar ausente de ninguna manera en esta ecuación que tiene que ver con la política como construcción. Pero bueno, viste, mi cabeza es esa, la cabeza de una persona de esa generación. Pero los chicos que ya vienen con otro chip, también tienen esa misma cabeza. Quiero resaltar que una de las líderes que se han relevado de este continente como más importantes es una piba, es Ofelia Fernández, y me parece que estos nuevos jóvenes que han tomado los paradigmas del género, que han tomado el paradigma de la diversidad, que han tomado los movimientos que están pasando en Chile, en Estados Unidos, en Francia, en China. O sea, nos están diciendo que el mundo es otro, que este sistema, como fue, ya no puede ser. Entonces, creo que de alguna manera la pandemia lo que hizo fue acelerar procesos de algo que venía degradándose muy lentamente, y ahora tenemos que construir un mundo con estos elementos que tenemos. Nosotros en Casa Montenegro, te decía, vamos a tomar la posta de la tecnología, la hemos tomado. De hecho, yo me defino como podcaster también, hago podcast y enseño a hacer podcast porque me parece, Sabrina, divino tu podcast, me parece que es un producto cultural maravilloso para vincular con las nuevas generaciones. Entonces, creo que
que no nos queda otra que aceptar que cambió el mundo y que nosotros tenemos que cambiar con él y que tenemos que buscar en esas herramientas cómo podemos expresar de otras maneras. Por supuesto, el cuerpo es irreemplazable, pero como decía el Gaby, el cuerpo siempre está. O sea, incluso en esta situación está el cuerpo. Entonces, es más, a veces un Zoom te cansa más que estar en presencia con una persona. Creo que sí, que hay esa posibilidad de encontrarse con gentes de otros lugares, con otras culturas, con otras formas de ver el mundo, a nosotras se nos abrió y la vamos a sostener. Nosotros vamos a sostener, después, cuando venga la vacuna, vamos a sostener este espacio de encuentro con el resto del país porque no lo preveíamos y nos parece riquísimo. Y ahora nos parece imposible no tenerlo, digamos. Bueno, yo pienso que también el mundo ya no es el que conocíamos y nuestra forma de vincularnos también ha mutado. Creo que en el futuro vamos a tener que aprender a convivir con esta mixtura de la virtualidad y la presencialidad, pero yo creo que aquellas personas que no, tengo muchos alumnos, muchas familias que no conocen el teatro y por ahí ver en la virtualidad una obra de teatro como que tienen ganas de el día de mañana asistir, entonces es como una especie de, nada, de esto que se gesta en la difusión que tiene que ver con la atracción, ¿no? De la persona que no tenía acceso a la cultura, bueno, ahora de a poquito es como una construcción que se ha ido haciendo gracias a estas herramientas, ¿no? Pero por otro lado también, bueno, me preguntaba cómo va a ser nuestra forma de vincularnos después de haber estado tanto tiempo aislados. Bueno, acá donde estoy yo, creo que no he salido más de 10 veces de casa y hablando con un montón de personas también y artistas, es como esto de volverse a vincular con la sociedad, de subirse a un colectivo y bueno, nada, es como bastante difícil hasta psicológicamente, entonces habría que ver cómo estamos preparados como sociedad para lo que se viene, ¿no? Pero bueno, pensando en lo cultural, yo creo que estos trabajos que hemos ido haciendo desde la virtualidad han podido ser un facilitador para el acceso a la cultura y que el día de mañana yo creo bueno, que aquella persona que quizás tenía ganas de conocer a un autor y lo conoció en estas circunstancias y después sabe que va a asistir a una feria, a una lectura, a un encuentro, o presenta un libro, yo creo que o tengo esperanzas de que así sea, de que haya un interés, pero yo creo que vamos a convivir con las dos cosas. Yo no creo que vuelva a existir una presentación de libro que no sea transmitida online, por ejemplo, por más que sea presencial, creo que también vamos a recurrir a ese tipo de soportes para poder abarcar la difusión en su máxima potencia. Entonces, bueno, creo que nos toca una etapa en el futuro, cuando sea posible, de convivencia mutua entre la virtualidad, la presencialidad y, bueno, sobre todo ver que los vínculos humanos no se rompan y sobre todo ahí está el arte, ¿no? Haciendo presencia desde ese gesto tan humano y solidario que tiene que ver con la difusión de la palabra, con poner el cuerpo, por ejemplo, en el escenario. Así que bueno, me parece, esa es mi óptica. Sí, totalmente de acuerdo. Esto llegó para quedarse, para, para continuar en una investigación, ¿no? El arte en sí, el que no quiera, el que no quiera ver el arte a través de estas herramientas, creo que es muy necio. Ya pegamos un salto cualitativo. Muchos compañeros no han querido presentarse a hacer sus trabajos a través de la pantalla, porque se niegan. Compañeras que dicen, no, espera que no tengo, que vamos a esperar la presencialidad. Y poco a poco, esto también va a ir mutando. La necesidad de expresión artística
genera lados maravillosos e increíbles. Nosotros le pedimos disculpas a los cineastas, a los que hacen multimedia, pero la expresión es esa. Hay muchos compañeros que dicen, qué bueno que se está mejorando el ciclo leyendo, porque vemos así, vemos, y nada, es la evolución natural de algo que sí, que se va a quedar. ¿Cómo se va a quedar? ¿De qué manera? Y bueno, nosotros tenemos la suerte, tuvimos la suerte en agosto, de abrir un poco la cabeza y de decir, bueno, generemos algo a partir de solas y convocamos. La gran cantidad de dramaturgos que hay en Mendoza y artistas e intérpretes que hay en Mendoza posibilitó eso. Entonces, dicho esto, quien no ve la continuidad a través del streaming o de estas plataformas como un modo de comunicación, como un modo de crecimiento, teniendo en cuenta lo que estos jóvenes, según los que estamos hablando ahora, estos jóvenes ya tienen en su ADN también, vienen con... Si no nos acostumbramos, es como dice de la Parra, Antonio de la Parra, o creás o caes, crear o caer. Caer al vacío o a esa nada inconmensurable que no sabes dónde termina, haces esa acción o creas. Sí, totalmente. Creo que todo se potencia y todo se puede sumar y se puede utilizar de una manera favorable. Entonces, por más que obviamente vamos a querer volver a la presencialidad, tener el contacto con el público ahí respirando en el mismo lugar, igualmente estas otras formas se van a seguir potenciando y se van a sumar, como el teatro nunca se murió y no creo que se muera nunca, y después vino el cine, la televisión y un montón de otras herramientas que justamente es eso, son herramientas para seguir creando y seguir expresándonos. Sí, yo creo también lo mismo, ¿no? Que todos queremos volver a recuperar el cuerpo y el territorio, volver a estar ahí, y a la vez no vamos a querer dejar las herramientas y las propuestas que hemos ido encontrando, que han ido surgiendo. Me preocupa un poco que la cultura se transforme en algo muy elitista o muy inaccesible dentro de este paradigma. Algo que ya pasaba, por ejemplo, en la literatura con los libros, por las grandes editoriales y demás, que era inaccesible prácticamente, sobre todo para los sectores más castigados económicamente. Y lo veo en la educación, que hay muchos pibes, muchas pibas que han quedado totalmente excluidos del sistema por no tener conectividad, por no tener una computadora, que es algo también muy difícil de tener actualmente. Estamos trabajando con nuestros implementos, con nuestra conexión, y así. Y hacemos cosas y está muy bien. Pero, ¿qué pasa con toda la gente que no puede acceder, que no tiene internet, que no tiene una computadora, que no puede acceder, pagar? Está quedando bastante al margen. Y acá se nota la desprolijidad o bueno, la mano ausente del Estado y de la oposición también, ¿no? De quienes no son gobierno, tienen una responsabilidad y no la están ejerciendo, tanto en educación como en cultura. Va a quedar una brecha importante donde surgirán otras cosas en la periferia y en la marginalidad, que es un lugar que a mí siempre me agradó para producir y crear. Por algo también trabajo en la cárcel. Pero bueno, hay que plantearse eso también. ¿Qué pasa con quienes no acceden a Internet? Y bueno, ¿qué está pasando en esos lugares? ¿Qué se está creando ahí? Porque hay músicos, hay artistas, un montón de cosas que nosotros no estamos llegando porque no estamos en el territorio y que ellos no llegan porque no están en Internet. Así que bueno, me quedo con esa pregunta. En base también a cosas que hemos estado hablando con
con dramaturgos, directores. Ayer hablaba con Óscar Navarro Correa, que está dirigiendo Sirenas. Estaría buenísimo que se abra el Gabriela Mistral, que está nuevo, que fue modificado, que se puede poner un espectador a 15 metros, si querés, del otro. El escenario está lejos, o el Frank Romero Day, o el Pulgarcito. No son ideas muy geniales, están ahí. Son espacios públicos que deberían estar abiertos para los skaters, para todo el mundo, sin ningún riesgo, que podamos ir a usarlos con las medidas de seguridad, con protocolo y demás. Quizás está faltando cierta intervención en la democratización de la cultura y de la educación y demás, porque si no corremos este riesgo de quedar ciertamente en una élite de gente, lo cual no me resulta muy simpático. Es totalmente, bueno, la verdad que creo que todos más o menos coincidimos, creo que estamos todos en la misma línea, quizá todos estamos en el mismo campo también, pero sí creo que, bueno, esto nos ha marcado, es un antes y un después. Estamos aquí en una feria del libro virtual. No sé si poner expectativas, pero ojalá que el año que viene esta misma charla se pueda hacer como hemos hecho en las ediciones anteriores, ¿no? Encontrándonos cara a cara. Y hablando precisamente de la virtualidad, estamos ya en tiempo, porque por más que sea virtual, hay que darle un marco, un tiempo, pero todos los proyectos, tanto Casa Montenegro, como Yendo de la Escena al Living, como Cordillera Poesía, como el ENIE, Sirenas, todos los encontramos en las redes sociales, en Facebook fundamentalmente, en Instagram y por supuesto en el caso de Cordillera también está en YouTube, es decir que ustedes pueden buscarlo en el canal de YouTube de Cordillera y allí poder escuchar alguna de las ediciones de estos podcasts. Desde mi parte, desde parte de la organización de la Feria del Libro, quiero agradecerles por su predisposición, por sus palabras, por su conocimiento. Y si quieren invitar a la gente brevemente, cada uno de ustedes, para que lo sigan y para que puedan ingresar a cada uno de los proyectos, todo de ustedes. Bueno, rapidito, sí, como vos dijiste, Agus, nosotras estamos en Instagram y en Facebook, es casamontenegro.mza, nuestra dirección en las dos redes. Síganos ahí, que no los vamos a defraudar. ¡Qué horrible, chicos! No. Hablando de la ausencia del Estado. Puede ser que nos defraudemos, pero las intenciones es que no. Bueno, gracias. Gracias por la invitación y la verdad que un placer compartir este espacio con gente tan talentosa, interesante, joven. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo les invito a seguir el canal de Cordillera, podcast de poesía latinoamericana por YouTube. También nos pueden encontrar en Facebook como Cordillera Poesía y también los podcasts están publicados en Spotify, así que por ahí también pueden hacerse de estos podcasts. Y bueno, también quería agradecer a los demás proyectos que están presentes, a esta presencia tan amorosa. Nada, ha sido un placer compartir con ustedes. Agustina, un agradecimiento también a vos, a la organización de la feria por permitirnos este diálogo, ¿no? Así que bueno, un abrazo a todos. Genial. Nosotros también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Yendo de la Escena al Living, así como nos resuena la canción de Charlie, pero esta vez en cada una de las casas. Y también queremos mencionar a teatroenlanube1.com, que es una página desde donde se pueden sacar las entradas, que también nació en cuarentena, una página mendocina, y desde ahí, bueno, estamos todos los fines de semana, vamos a estar hasta también noviembre, todo noviembre, y quizá un poquito de diciembre, algo que estamos ahí viendo, y desde ahí se pueden sacar las entradas para todos los fines de semana, que estamos sábados y domingos, que en principio nació solamente los sábados, y después ya se hizo también un hábito de domingo, así que estamos sábados 21:30 y domingos a las 20:30 con unas previas
y arrancamos después, media hora después. Y agradecemos también, gracias por los halagos a Patricia, a Gaby, gracias a Abri, Agustina y todo, estaba la Feria del Libro, realmente es un placer, un honor, un privilegio estar acá charlando y seguir reflexionando entre nosotros, también es muy enriquecedor, así que gracias. Gracias a todos, gracias. Bueno, las redes del ENIE se encuentran en Facebook e Instagram como ENIE Argentina, @ENIE-Argentina. Y lo de Sirenas, la obra está siendo difundida por Argot, Prensa, y en los canales oficiales de Cervantes y el INT. Ahí se puede encontrar toda la información, sobre todo en Argot. Así que, bueno, un gusto compartir esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, nos veremos pronto entonces. Gracias. Esto fue la charla sobre nuevos portales aquí en esta nueva edición de la Feria del Libro 2020 y nos encontraremos aquí en la virtualidad.